buscando muchísimas historias bíblicas, que yo estaba pasando un proceso y que Dios me iba a sacar de esa situación, porque cuando Dios llama, respalda. Wow. Entonces, a la luz de las escrituras, yo fui superando todas esas situaciones, aferrándome a la fe. Otra cosa que me dio muchos resultados, y esto es bueno que la nueva generación lo escuche, y es que tú tienes que salir a ejercer el llamado y lo que Dios te ha mandado. Eso me ayudó bastante, porque si se cuentan de mi historia, la gente sabe que yo en la mañana estaba en un retiro, en la noche estaba en un culto y a la medianoche estaba en una vigilia. Dios mío, estaba en movimiento. Estaba en movimiento constante. Nunca se estancó. El proceso no se supera sentado ni estancado. ¡Ey, santo! El proceso se supera evolucionando. Entonces, cuando tú comienzas a evolucionar y tú comienzas a moverte, entonces Dios se mueve contigo y Dios te va ayudando a salir de la circunstancia que tú estás pasando. Dios mío, ¿y qué aprendió de esos procesos, pastor, en el llamado, en el pastorado? Bueno, yo aprendí de todo. Aprendí el por qué. Aprendí el para qué. Y aprendí lo que Dios quería conmigo. Santo. Dios quería sacar de mí la mejor versión. Dios mío, qué palabra. El mundo tiene que escuchar esto. Dios quería sacar de mí la mejor versión. Porque ¿quién era Brígida Mojica? Una mujer que se casó joven, una muchacha que se casó joven. Desde que se casó comenzó a tener hijos, no se preparó, no estudió y comenzó a ser dependiente de un hombre. Pero en el proceso, ¿qué aprendo yo? Lo que aprendió la viuda después que muere el esposo. Que ella aprendió que ella tenía madera y que ella tenía potencial para sacar su familia hacia adelante y en la condición que ella estaba. Y eso yo aprendí. Dios le guarde, es su hermana que le habla, Eugenia Almanzar de Arias. Aquí estoy en la antigua casa de la pastora Brígida Mojica. Muchos tuvieron en la entrevista y vieron el testimonio poderoso que ella decía que Dios la sacó de Lodeval. Vengan conmigo para que vean en Lodeval que ella duró 20 años pasando un proceso. Vengan conmigo. Yo quiero que tú ellos puedan mirar, observar cómo era que vivía en el proceso aquí. Aún así, viviendo en este proceso, ella le decía la antena de Jehová, predicaba con mucho fervor, sigue predicando, aún en medio del proceso, aún viviendo como ella vivía, nunca dejó de predicar. Nunca dejó de hablar del amor y del propósito de Dios para con el hombre. Miren la condición. Miren, observen. Ya por el tiempo se fue deteriorando, pero le vamos a mostrar ahora dónde. Ya por el tiempo la casa se fue deteriorando. Simplemente le estoy mostrando en el lugar donde ella vivía, un testimonio vivo, no inventando. Hay mucha gente en las redes sociales inventando para querer darse a notar, pero es un testimonio real, una vida real. Así que recuerda, este es tu programa, La Visión del Remanente. Suscríbete, dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de lo que hacemos. Viene mucho testimonio poderoso. Hay una temporada de gloria para la edificación de todo el creyente que le sirve a Cristo. Recuerda que Dios te va a sacar a ti de Lodeval hacia el palacio. Ven conmigo que te voy a mostrar un palacio. Vamos, ¿dónde es eso? Estamos en Montelargo, El Caliche.
Y te muestro parte de lo que Dios ha hecho en la vida de la pastora Brígida. Ven conmigo. Pero, Esta es la casa actual. Escúchame, estoy un poquito sofocada. Porque en el lugar donde estábamos era una cañada, donde ella duró 20 años. Y actualmente, miren cómo Dios la ha bendecido. El respaldo de Dios en su vida. Vamos, continuamos. Todavía hay mucho más. Dios mío, qué brisa. Dios mío, función. Para que usted vea la promesa de Dios. Tú que estás ahí, estás pasando un proceso. Quizás estás pasando por el proceso de menosprecio, de rechazo. Dios tiene cosas grandes para ti. Vamos, pastora. Hay una parte, venga para acá, profeta. Venga para acá. Hay una parte que yo quiero exhibir, Santo. con mucho orgullo y con mucha alegría. ¿Tú sabes por qué, profeta? Porque yo duré 3 años de un celicio involuntario. Durmiendo en el piso, no porque quería hacer celicio, sino porque no había recursos ni para una cama. Santo. Y hoy en día, Dios, este es el lugar que yo más disfruto. Porque duré 3 años de un celicio involuntario. Bendiciones. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Esta alabanza, esas no son las letras, pero me encanta. Amanecí con esta adoración y la he estado tarareando. Y el que me conoce sabe, que gloria al Señor, que yo siempre la alabanza le improviso. Y me gusta bastante y quiero dejar un cortico de esta alabanza. Quien te vi adorando no sabe qué difícil ha sido el camino. Uno tiene que adorar aunque esté herido. Uno tiene que adorar en medio del dolor. Quien te ve adorando no sabe qué tan duro ha sido la vida. No sabe qué difícil sanar las heridas. Tú tienes que adorar en medio de aflicción. Quien te ve adorando. Bendiciones. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy su hermana y amiga Eugenia Almanzar de Aria. Recuerde que somos la visión del remanente. Hoy tenemos una persona sumamente muy especial, la pastora Brígida Mojica. ¡Aleluya! Aleluya, bendiciones. Amén. Sí. Vamos a hacerle una pregunta, pastora. Estamos aquí, estamos dispuestos. Varias. Una de ellas es, ¿quién es Brígida Mojica? Brígida Mojica, o la pastora Brígida, como muchos me conocen. Soy de un lugar cerca de acá, un lugar que le dicen Monte Adentro. Y hacen unos 26 años o 27 años llegué a este lugar. 99 años con exactitud, porque llegué en este lugar en el 97. Y Dios me atrajo acá a este lugar con una palabra para ejercer un llamado. Así que Brígida Mojica es del lugar de Monte Adentro. Y no soy nativa de acá, sino que Dios me trajo a este lugar con una palabra y con un propósito. Amén. ¿Podría compartirnos el momento y el proceso en la fe en Cristo que se hizo verdaderamente especial para usted? Yo tengo muchos momentos que se hicieron especial para mí en la fe en el Señor. Sí. Pero yo desde que me convertí, para mí, desde el día que yo recibí al Señor, para mí fue un momento especial porque yo vengo al Evangelio por medio de una enfermedad. Santo. Yo estuve un parto muy difícil. El último parto que yo estuve, que lo tuve en Valsequillo,
Yo recuerdo que antes se usaba mucho que los médicos estaban de huelga. Y yo recuerdo que cuando yo fui a dar a luz de la niña más pequeña mía, los médicos estaban en huelga y a mí me tocó un médico no experto, la cual eso generó en mí una gravedad. Y cuando eso genera en mí una gravedad, que se complica el parto, que los doctores comenzaron a ver que yo tenía problemas, ese parto duró bastante. Y yo recuerdo que me tocó una enfermera cristiana y mientras yo estaba en la desesperación, ella pues adoraba al Señor. La esposa del doctor que me estaba haciendo el parto, al ver que el parto, su esposo dura más de lo acostumbrado, entra allá a donde él estaba, en el lugar donde me estaban haciendo el parto, o la antesala, no sé. Y esta mujer puede observar que yo estoy en un estado de gravedad. Y esta mujer fue el canal que Dios utilizó para darme la primera palabra y para predicarme. Esta mujer, sin yo conocerla o sin conocerme a mí, yo te carecía en ese tiempo de unos medicamentos que no era tan fácil como ahora, porque ahora hay mucha farmacia, pero el que sabe, tiene conocimiento de lo que es el entorno de la zona, sabe que había muy pocas farmacias disponibles y que había medicamentos que eran difíciles conseguirlos. Esta mujer toma su dinero, toma su vehículo y se va a comprar el medicamento, la cual fue el canal que Dios usó para poder detener un sangrado que yo tenía. Cuando ya finalmente, para ir reduciendo, termina el proceso de gravedad, que la tormenta pasa y yo vuelvo a la vida, esta mujer me deja un regalo con un Nuevo Testamento y me dedica las siguientes palabras: tú eres un milagro del Señor, busca del Señor. El Nuevo Testamento. Entonces yo, cuando regreso a mi casa, comienzo a escudriñar ese Nuevo Testamento. Entonces ahí comenzaron los creyentes a visitarme, porque Dios es un Dios de orden y de propósito. Nunca antes de yo vivir ese proceso y de ella regalarme ese Nuevo Testamento, nadie me hubiese visitado, nadie me hubiese predicado. Pero a partir de ese momento yo comencé a recibir visita cristiana. Entonces para mí eso es uno de los momentos que marcó mi vida, porque luego de ahí llegaron unos misioneros de Aina al lugar donde yo vivía, Monte Adentro, y ahí yo pude recibir al Señor. Para mí esa fue una de las experiencias especiales. Santo Dios. A lo largo de los años, ¿cómo ha evolucionado su compromiso con Dios y su relación con Él? A lo largo de los años ha evolucionado bastante, porque el proceso te forma y el proceso te hace crecer. Y cuando tú entiendes el proceso, que es para bien y que es para evolucionar, o es para algo, perdón, no para bien, sino para algo, tú comienzas a sacarle provecho a todo lo que tú pasas. O comienzas a preguntarle al Eterno: Señor, dime para qué o por qué tú me estás procesando. Porque no es verdad que Dios te va a poner a vivir un proceso tan difícil como el que Dios me permitió a mí pasar desde que me convertí con dolor y con mano fuerte para nada. Dios. Yo entendía que Dios tenía un propósito grande conmigo, porque me sacó de la muerte. Me sacó de la muerte, usó un canal que ni me conocía para comprar un medicamento para mí y para darme ese Nuevo Testamento. Entonces yo entendí a partir de ahí que lo que Dios traía conmigo era grande. Entonces comencé a entender, que es lo que tienen que entender muchas personas, el porqué del dolor, el porqué del proceso y para qué. Porque Dios no te va a dejar a ti tanto tiempo padeciendo, sufriendo, para nada, es para crecimiento. Entonces, por eso yo he ido evolucionando, he ido creciendo, porque he ido aceptando el proceso que el Señor me ha permitido vivir. Muy importante, gloria a Dios. La siguiente pregunta, pastora: ¿tiene hijo, esposo? Me contó que tuvo una niña. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro hijos, ya por supuesto, grandes. En ese tiempo eran pequeños, ya por supuesto grandes. Esposo no tengo,
porque ese fue uno de mis primer procesos en el pastorado. El primer proceso del pastorado fue la pérdida de mi esposo. Entonces, si quieres, te sigo hablando. Sí, cuéntame un poco de su esposo. Ok. Cuando yo me convierto al Señor, vengo de un testimonio tan fuerte. Sí. Sé que estoy viva por un milagro. Y las personas que tienen ya más de 20 años en el Evangelio, 15, saben cómo era el nivel que cuando una persona se convertía antes. Era algo que uno se convirtió y era un primer amor que ya ustedes saben cómo era eso. Era algo impresionante. Aparte de donde yo vengo, que yo entiendo que si respiraba, era porque Dios en ese día, en ese hospital me dio una oportunidad. Entonces yo me convierto con mucha unción, con mucho deseo de buscar del Señor. Cuando me mudo a este lugar, pues el concilio ve en mí el material, ¿verdad? La madera. Y no tomó en cuenta ni siquiera que yo no tenía un esposo cristiano, sino que vio nada más en mí el ministerio, que antes, ahora para ti entregarte una iglesia se sopesan muchas cosas. Si tú has estudiado en un instituto bíblico, si tú eres casado, si tú tienes un esposo creyente, se busca más el perfil. Pero ese no fue mi caso. A mí me entregaron un pastorado y cuando yo comienzo a asumir un compromiso, tengo un choque con mi esposo. A tal punto que mi esposo me puso a elegir. Importante. Mi esposo me puso a elegir entre el ministerio y el matrimonio. Wow. Y como yo sabía para lo que Dios me había llamado y que quien me dio la vida fue Él, no fue el hombre, yo dije, no, pero es que yo no puedo fallarle a quien me sacó del hoyo de la desesperación, a quien me sacó de la muerte, o a quien me libró de la muerte. Yo no puedo, aleluya, darle la espalda. Entonces, es ahí cuando él ve que después de haberme hablado tantas veces de lo mismo, yo seguía sirviéndole al Señor con un primer amor, adorando, predicando, atendiendo al llamado. Entonces él decide abandonarme a mí y abandonarme con mis hijos. Y aún así usted siguió y sigue. Aún así, ya 20 años, podemos decir que más, no recuerdo la fecha, pero podemos decir que 20 años después no me ha pesado. Yo tomé la mejor elección y es seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mío, qué palabra. Santo Dios. Pastora, y a lo largo de los años, ¿quién ha sido un pilar fundamental para usted seguir ese tiempo en la fe? Yo tengo muchos pilares, o agradezco, mejor dicho, a muchas personas que para mí, aunque quizás ellos no lo saben, fueron entes de referencia, fueron para mí mentores. Tenemos el caso de la pastora Rafaela, tenemos el caso de la misionera Juana Santos, que ya no la tenemos. Tenemos el caso de mi tía Mireya, la pastora. Y yo tengo muchas personas que Dios utilizó para que me dieran la mano, porque al ellos ver, ¿verdad?, el proceso que yo estaba atravesando, que no son todas las personas, porque yo te voy a decir algo, muchas personas hablan y muchas personas hablan del Señor y tienen ministerio, pero a la hora de la verdad, toca tomar una decisión tan difícil, porque la decisión que yo tomé no fue una decisión fácil. ¿no? Yo no era profesional. No tenía una casa buena, tenía una casa que era una casa en muy mal estado, la cual yo vivía. Tenía 4 hijos adolescentes. Sola. Wow. No tenía nada. Yo tuve que dejarlo todo por la causa del Señor. Y dejar ir, y déjame decirte que junto con la salida de mi hogar, del que era mi esposo, también salió el sustento. Porque ellos hay hombres que se separan de la mujer y siguen sustentando su casa, que es el deber. Sí, claro. Porque los hijos no tienen culpa de la separación de los padres, pero ese no fue mi caso. El caso mío fue que saliendo de mi hogar, el padre de mis hijos, quien era mi esposo en ese tiempo, también salió el sustento. Pero ¿qué dice la palabra, Eugenia? Que aunque tu padre y tu madre te dejare, santo, con todo eso, Jehová te recogerá o te resolverá. En el caso mío, yo digo, Jehová me resolverá. Santo. Pastora, ¿y cómo surgió ese llamado? Yo sé que usted es pastora,
Pero antes de ser pastora, usted era misionera. Sí. Y yo, espérese. Y la conocían, usted, su nombre es Brígida. Sí. Pero la conocían como la antena de Jehová. Hábleme de eso, pastor. Yo tenía me decían muchos nombres, me decían la mujer del moño, me decían la mujer de la antena de Jehová, me decían el Foforito, tenía muchas anécdotas. Pero nadie está en un llamado por estar, sino que desde antes, yo recuerdo en una ocasión, estaba yo en el Parque Riquillo, muchos recuerdan ese culto que daba Felipe, o lo da todavía, no sé, Felipe Ciprián. Y yo recuerdo que yo llegué a ese lugar y de lejos me distinguió un profeta y me dice, allá la morena, la que tiene la falda color vino, así te dice el Señor, eres misionera pero vas a pastorear. Santo. Entonces yo donde quiera que yo llegaba a los cultos, que tú sabes que tú que me conociste cantando unos coros de 1 hora, Sí. y predicando, no había un culto que no me dijeran a mí que yo no iba a pastorear. Cuando yo llego acá, entonces, ya después de eso, a este lugar que me mudo, Dios le habla a la presidenta del concilio, que ya partió con el Señor, y Dios le dice a la presidenta del concilio, llamada Aleja, ya llegó la pastora del Caliche. Wow. Esa morena, esa mujer que está ahí, esa es la mujer que Dios ha traído a este lugar para pastorear la iglesia, la cual hoy estoy pastoreando. Escuchen esto. Entonces, cuando yo llego acá, no me estoy congregando acá, pero ya desde antes Dios me había mostrado en sueños y a través de los profetas que me traía a este lugar a pastorear. Yo recuerdo que estaba esperando, ¿verdad?, que el tiempo para venir a congregarme, y llegaron a mi casa a hacerme la invitación y comencé a congregarme acá. No queriendo, escúchame, no queriendo, porque ya yo era una misionera reconocida. ¿Qué tiempo duró siendo misionera? ¿Qué tiempo? Yo duré como unos 6 años siendo misionera. Predicando. ¿A qué Predicando. lugares fue a predicar, pastora? Bueno, yo antes del pastorado, porque ya yo he viajado a algunos lugares como pastora, pero yo prediqué en la Romana, prediqué en la Descubierta de Baní, prediqué en Baní, prediqué en muchos lugares. Tú sabes que yo caminaba todas, Aina y San Cristóbal y la capital. La gloria es del Padre, fueron mis escenarios para predicar la palabra del Señor. Prediqué en muchos lugares. A predicar, Sí, en muchos lugares, en muchas congregaciones. Pastora, algo que yo la admiro a usted es cómo usted desglosa la Biblia, que habla con tanta profundidad. ¿Qué usted hacía, pastora, para provocar eso en el escenario? Bueno, tú sabes que cuando yo me convierto al Señor, yo llego con una inquietud muy grande. Santo. Porque yo digo que todos los llamados son diferentes. Sí. Y yo cuando veo personas que viven imitando a los demás, no sé por qué, porque ningún profeta usó lo mismo. Dios no usó, a ningún profeta de la misma forma. Todo el mundo tiene su relación con el Señor y todo el mundo tiene su manera de ser con el Eterno, que es el problema muchas veces que hay, que la gente quiere que tú seas igual que Él. Entonces, yo llego al Evangelio con una visión diferente. Aunque me adapté en ese tiempo a lo que encontré, pero yo en muchas formas era diferente, en que yo vivía escudriñando la palabra de madrugada. Yo soy de poco dormir, la persona que me conoce lo sabe. Soy un poco hiperactiva en eso. Entonces, cuando a mí se me ve el sueño, hay 2 cosas que yo hago, que es orar y escudriñar la palabra. Wow, y escudriñando la palabra y buscando ayuda de algunos libros que me recomendaron. Recuerdo que Alejandro, el hijo de Rafaela, me dijo, Brida, tú tienes madera para la prédica, yo te voy a recomendar algunos libros. Entonces yo me llevé de él y comencé y compré algunos libros. Entonces era con la Biblia. Yo tomaba una colcha, me tiraba en el piso y ponía los libros o en la mesa, y ahí yo tenía Biblia y tenía los libros que él me recomendó. Entonces ahí fui familiarizándome. Leyendo con la palabra. Hay 2 cosas, que leer y escudriñar no es lo mismo. Santo. El que lee, tú lo lees y pasa, pero el que escudriña escalva. Profundiza. Dios mío. Y yo me convertí en una profundizadora de la palabra, o de lo que yo entendía, porque en ese tiempo no es como ahora, que tú tienes las redes sociales, tienes Google, tienes todo eso.
O por lo menos nosotros no lo teníamos y todo te aparece. Sí. Todo era textual, verbal, a través de los libros. Entonces yo, con todos esos libros y diccionarios bíblicos, esa era mi comida. La oración, y después que oraba, entonces me ponía a escudriñar la palabra. Y ahí se me desarrolló Santo. un nivel de prédica diferente, Muy y diferente, profundo. pastora. Entonces, ahí fue que yo pude encontrarme con el conocimiento de la palabra del Señor. Dios mío, qué palabra. Escuche los nuevos creyentes y lo que Dios está levantando en estos últimos tiempos. Pastora, ¿ha habido un momento de duda o de crisis en la fe? ¿Cómo lo superó y qué aprendió de ello, de esa crisis? Por supuesto, pero uno de los momentos de duda más grande es que yo no tenía mucho tiempo en el pastorado cuando estuve la ruptura y la separación de mi matrimonio. Dios mío. Entonces, cuando yo me veo envuelta en esta situación, que Dios me llama, que yo sé que Dios me llama, me encuentro con esta triste realidad, entonces yo comienzo a claudicar y a decir, pero tú me llamaste y me llamaste acá. Entonces, yo comencé a cuestionar al Eterno. Porque yo entendía que para yo poder hacer un mejor trabajo pastoralmente tenía que tener mi esposo. Tenía que estar acompañada. Aparte de que esto iba a generar muchas cosas. Generó claudicaciones, Sí. generó depresión, Wow. porque él era el sustento de mi casa. Yo no trabajaba, solamente atendía el llamado del ministerio. Y con sus 4 hijos. Y tenía 4 hijos adolescentes. Dios. Entonces, esa fue la etapa del proceso más difícil de mi vida, donde yo no entendía lo que estaba pasando. Y eso me llevó a una depresión. ¿Cómo superó la depresión, pastora? Que eso está matando mucha gente. Bueno, yo supero la depresión a la luz de las Escrituras. Wow. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Escúchenme, la persona que van a ver este video. Santo. No hay proceso nuevo. Lo que usted entiende que usted esté pasando, que usted no lo comprende y que usted lo esté agobiando, usted se va a escudriñar la Biblia y usted se va a encontrar que hombres y mujeres que Dios llamó tuvieron que dejar más de lo que tú estás dejando en estos mismos momentos. Dios. Entonces, cuando yo estoy en una depresión sumergida, o más bien estoy preocupada, porque entiendo que mi vida va a ser muy difícil y que no sé cómo lo voy a hacer, yo comienzo a encontrarme con tanta historia, como la historia de Abraham, que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, déjalo todo, y recurre al camino que yo te puse, y Dios lo respaldó. Dios mío. Entonces yo comencé a entender, buscando muchísimas historias bíblicas, que yo estaba pasando un proceso y que Dios me iba a sacar de esa situación, porque cuando Dios llama, respalda. Wow. Entonces, a la luz de las Escrituras, yo fui superando todas esas situaciones, aferrándome a la fe. Otra cosa que me dio muchos resultados, y esto es bueno que la nueva generación lo escuche, y es que si tú estás sumergido en un proceso, tú no te puedes estancar. No. Tú tienes que salir a ejercer el llamado y lo que Dios te ha mandado. Eso me ayudó bastante, porque si se cuentan de mi historia, la gente sabe que yo en la mañana estaba en un retiro, en la noche estaba en un culto y a la medianoche estaba en una vigilia. Dios mío. Estaba en movimiento. pastora. Estaba en movimiento constante. Nunca se estancó. El proceso no se supera sentado ni estancado. ¡Ey, santo! El proceso se supera evolucionando. Dios Entonces, mío. cuando tú comienzas a evolucionar y tú comienzas a moverte, entonces Dios se mueve contigo y Dios te va ayudando a salir de la circunstancia que tú estás pasando. Dios mío, ¿y qué aprendió de esos procesos, pastor, en el llamado, en el pastorado? Bueno, yo aprendí de todo. Aprendí el por qué. Aprendí el para qué. Y aprendí lo que Dios quería conmigo. Santo. Dios quería sacar de mí la mejor versión.
Dios mío, qué palabra. El mundo tiene que escuchar esto. Dios quería sacar de mí la mejor versión. Porque ¿quién era Brígida Mojica? Una mujer que se casó joven, una muchacha que se casó joven. Desde que se casó comenzó a tener hijos, no se preparó, no estudió y comenzó a ser dependiente de un hombre. Wow. Pero en el proceso, ¿qué aprendo yo? Lo que aprendió la viuda después que muere el esposo. Dios mío. Que ella aprendió que ella tenía madera y que ella tenía potencial para sacar su familia hacia adelante y en la condición que ella estaba. Y eso yo aprendí. Wow, Dios mío, qué palabra. Yo aprendí que yo no era nada más una mujer para criar mis hijos. Yo nada más no era una esposa, Eugenia. Santo Dios. Yo nada más no era una madre para ayudar a mis hijos a hacer la tarea, lavar y cocinar y planchar. Dios. Yo aprendí que dentro de mí había un gigante. Santo. Lucha. Abasoja llama. ¡Ey! Aleluya. Yo aprendí que dentro de mí había un potencial para República Dominicana y para las naciones. Santo, aleluya. Porque a mí me pasó como a José. Que mientras José era el niño mimado de su papá, lo único que hacía era los mandaditos. Pero cuando lo empujan al propósito, que le rajan el vestido de diferentes colores, lo meten en una cisterna, hello, lo llevan a la casa de Potifar Santo. y lo meten en la cárcel. Eso fue lo que despertó en el muchacho Dios mío. el león. ¡Ey! Y quizá Dios a ti te está pasando por diferentes procesos para que despierte el león. El linaje de rey que tú tienes. Porque yo tenía un linaje, Eugenia, que yo no lo sabía. Dios mío. Yo tenía un llamado, una asignación que yo no lo conocía. Porque yo creía que yo era la mujer que estaba en este mundo para lavar, planchar y cocinar. Y para atender y abnegarme a un esposo. Claro que eso es parte de la vida, eso no es malo. Pero hay algo más que Dios tiene para contigo y Dios tiene para mí. Y tiene que empujarte. O tiene que usar personas para que te empujen. Dios. Aleluya. O tiene que usar circunstancias para que tú llegues. Porque si Dios no te empuja, yo estaba condicionada. Yo era tímida. Santo, era de muy poco hablar. Era de muy poco hablar. Era una mujer que nada más era mi casa y mis hijos, cocinar y mis hijos. Sin embargo, Dios dijo, no, pero en esta mujer hay un potencial que yo lo vi. Santo. Y este potencial, aunque sea con dolor Santo. y con una situación dura, ella tiene que llegar ahí. Dios mío, qué palabra, pastora. Está lágrima saliendo de mis ojos. Tremenda. Hay una Santo. presencia muy linda en esto. Un Santo respaldo de Dios terrible. Alabanza, En este lugar. Jesús, aleluya. Pastora, ¿por qué usted se hace trenza? Que mucha gente quizá no conocen esa historia, el por qué la trenza. A usted le decía la mujer del moño. El cambio. Quizá la gente no ¿Por qué el conoce cambio? ¿Por Sí. qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Sí. A raíz del proceso, Sí. yo no le estoy hablando de un proceso de 2 días. Y si pudiéramos ponerle tema a este mensaje, ¿tú sabes cuál tema yo le pondría, Eugenia? ¿Cuál? Si tú no eres cuchillo, no hable del corazón de la auyama. Dios. Porque el corazón de la auyama, nada malo conoce el cuchillo. Así es. Entonces, cuando yo hago este desafío, que yo entiendo que fue un desafío que le hice al padre de mis hijos, y yo entiendo que de la manera quizás que yo le dije, no, yo voy a optar por Cristo, él se enoja y comienza a castigarme sin recursos y no me sustentaba. Entonces yo entro en un proceso de angustia, ¿verdad? Porque no es lo mismo mencionar al diablo que verlo llegar. Yo le digo a él, vete, pero yo no sé que este hombre se va a llevar con él el sustento. Entonces cuando yo me veo, Eugenia, Santo. con 4 muchachos, comida, ropa,
escuela, útiles escolares. todo lo que se necesita en un hogar, Sí. gas, luz, todo. Entonces, yo entro en una depresión, a pesar de que la gente me veía cantando un coro de 1 hora. Pero no Por eso me gusta la alabanza, quien me ve llorando, quien me ve adorando. Mientras yo canto una cara de 1 hora y predico los mensajes que tanto la gente resalta, la antena de Jehová. Sí. La antena de Jehová daba palabra, pero no tenía comida. Dios mío, pastora. Dios. La antena de Jehová daba palabra, pero no tenía ropa. Dios. La antena de Jehová daba palabra, pero cuando llegaba a su casa, lo que encontraba era mucho problema. Dios amado. Entonces entro en depresión y el pelo comienza a caerse. Escuchen. Ay, Dios mío, Padre. Y yo comienzo a botar el pelo. Y le digo al Señor un día: Señor, tú estás mirando que a causa del proceso se me está cayendo el pelo. Pero si el pelo se cae, yo me voy a poner peluca, porque yo no voy para la calle con claro en la cabeza. Porque tú me conoces que el jainero, mejor muerto que sencillo. Sí. Yo sé, tú me conoces, yo no voy a inspirar lástima con claro en la cabeza para la calle. Yo no. No. Si se me sigue cayendo el pelo, me voy a poner peluca y me voy a poner cabello postizo. Recuerdo que un día invité al pastor Israel Pozo y Dios le revela al pastor Israel Pozo que hay una mujer que se le está cayendo el pelo a una velocidad muy rápida y él hizo una oración. Entonces se detuvo la caída de pelo, pero lo de los lados, lo de la orilla, acá, en estos 2 lados, yo no tengo cabello. Dios. Pero como yo le dije al Señor que iba a servirle al Señor con cabello y sin cabello, Dios mío, qué decisión. Santo. dije, aunque me maten los religiosos, Dios. pero voy a ponerme trenza o cabello, pero voy a seguir predicando la palabra del Señor. Dios mío. Pastor, ¿y cómo usted superó la crítica? Ya que vive en un mundo donde hay mucha religiosidad, que quizá la gente que te matan espiritualmente, ya no es como antes, se modernizó y todo eso. ¿Cómo la superó, pastora? Bueno, para mí fue muy duro, Eugenia, porque dentro de los predicadores de Aina, y podemos decir de República Dominicana porque andé varias provincias, yo predicaba de lunes a domingo. Pastora, usted no tenía descanso. El pueblo, podemos decir que me idolatraba. Ahora bien, el creyente tiene que estar preparado para todo. Para la crítica. Para la crítica. Y yo tengo un lema, es que si yo superé el proceso de mi esposo, la separación, cuando tenía 4 niños pequeños, Que no es fácil. que no es fácil, sin nada, yo superaré todo lo que venga a partir de en adelante. Dios mío, pero qué palabra, pastora. Dios. Entonces, si mi esposo me deja y yo sobrevivo, yo tengo que sobrevivir si me cierran la puerta a una iglesia, alaba a Dios si puede. Y sigue prendida igualita. Con más candela. Si mi esposo se va y no me da nada y me abandona y me da la espalda y Dios me respalda, no me va a respaldar el Eterno porque una iglesia entendiendo que yo cambié me quiere cerrar la puerta. No, Dios está dispuesto a levantarte de un proceso, de 2 procesos, de 3 procesos y de todos los procesos que vengan. Papá. Dios mío. Entonces, de esa manera, de esa forma, yo superé las críticas, Que fueron muchas. que fueron muchas. No, chico. En Aina hicieron reunión la confraternidad de pastores para que la mujer del moño no le abra la puerta, porque la mujer del moño se había modernizado Dios mío, pastora. y ya se le había ido la gracia Dios- y se le había ido la unción. Señor, reprenda. Aleluya. malísimo. Pero la gracia y la unción, Eugenia, no está en un púlpito. No. Que es bueno que lo sepan los predicadores nuevos. Sí. Que se le va el mundo arriba porque le cierran una puerta porque no están predicando. Es que si a mí me cierran la puerta 20 iglesias, yo predico hasta en mi casa, yo predico en la calle, porque lo demás que hay es lugares para donde tú esparcir tu llamado y predicar la palabra del Señor. Dios mío, qué palabra, pastora. Santo Dios. Entonces, cuando Aina me cerró la puerta, Argentina me recibió Dios mío. con los brazos abiertos
Y esta mañana todavía, para que ustedes entiendan que no es casualidad, que ahí está en mi celular, me escribió una sierva de Argentina. Profeta, ¿cuándo usted va a volver a Argentina? Aquí le estamos esperando con los brazos abiertos. Está en mi celular el mensaje de una persona a la cual yo conocí en Argentina, que no me escribió hoy por casualidad, ni por coincidencia. Me escribió para que el mundo sepa que cuando una puerta se cierra, Dios mío, se abren miles. santo, qué palabra, pastora. Le quisieron cerrar la puerta aquí, pero Dios se la abrió en otro lado. Me quisieron cerrar la puerta Escuchen, acá, señores, sin saber el proceso. pero la gloria es de Dios. Donde quiera que tú vayas alineado con la palabra, será el escenario perfecto para seguir desarrollando tu ministerio. Dios Aparte mío. de que aproveché para estudiar, comencé a hacer curso. Santo. Sí, usted no se detuvo. Yo no me pastora, detuve, No. porque el ministerio te lleva mucho tiempo, Eugenia. Sí. Yo no tenía tiempo para mis hijos. Yo no tenía tiempo para mí personal. Yo no tenía tiempo para estudiar, porque yo predicaba de lunes a domingo. De lunes a domingo, pastor. Y yo dije, esta es la oportunidad que Dios me está abriendo para que mientras ellos están diciendo que yo estoy Para descarriada, que se prepare. yo me estoy preparando, Dios comencé a hacer mío, cursos, Padre. aleluya, me comencé a preparar en otros ámbitos Hizo instituto. y comencé a hacer muchas cosas, puse negocio Sí. y eso me ayudó. Entonces cuando yo vi los frutos, digo, que siga el Señor haciendo conmigo como a Él le place. Santo Dios, Padre. Pastora, Dios mío, qué respaldo de Dios usted ha tenido y tiene todavía. Pastora, yo supe que usted entró como en el ámbito de la política. Yo sé que los evangélicos, los cristianos, tienen una gran alta, muy mala perspectiva en cuanto a la política y todo eso. Hábleme, por favor, de eso. Mira, te repito, después que yo sobreviví a una separación con 4 muchachos y sin sustento, y Dios me sacó de ahí, yo entiendo que yo estoy preparada para incursionar en todo, Dios mío, a prueba de todo, pastora. a prueba de todo. Dios mío. Y yo soy de la persona que digo que la política es muy difícil y es verdad. Sí, es difícil. Y el que no esté preparado o el que no ha sido procesado, que no se mete en ella. Pero Brida Mojica se sentía con la capacidad de ir al palacio como Daniel Santo. y como José. Y fui Dios mío. y estoy. Y el que no se siente en capacidad, que no esté, Eugenia. Claro. Pero Brida Mojica se siente preparada hasta para gobernar la República Dominicana. Dios mío, Padre. Lo que hace el proceso te prepara. El proceso te prepara. Dios mío, Padre. Pastora, ¿hubo alta o baja? Porque hay gente que hasta, qué sé yo, habla muy mal de la política y todo eso. Inclusive la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Hábleme un poco de eso, por favor. Es que en mí no hubo baja por la política. Usted se mantuvo. Porque yo sé quién me llamó. Y yo sé que donde estoy Dios me lleva para algo o con un propósito. Santo. Entonces, cuando Dios me lleva a un escenario político y no político, porque la gente cree que la tentación nada más está en la política. O la corrupción nada más está en la política. La corrupción está en todos los lugares. Lo que pasa es que el ser humano le gusta tapar el sol con un dedo. Dios mío. Y la gente con lo que se coge a quien le cae. Sí. Pero pecado, corrupción hay en todos los ámbitos. Ahora usted como creyente, es que usted tiene que saber quién es usted y para qué Dios lo llamó. Dios mío. Entonces, para mí en la política yo no encontré ningún tipo de inconveniente de que mi fe menguara, porque yo fui a la política con un propósito Santo. y yo sé que Dios me va a demandar. Por eso yo me sé comportar a donde quiera que Dios me lleve. Santo.
Porque hay personas que se van fuera del país, de allá para acá, no vienen evangélicos. No, se descarrilan. Para nadie es un secreto que en muchos países hay más oportunidades de dinero de todo escenario que no son los nuestros. Y he conocido muchas personas que nada más con montarse en un avión de allá para acá ya no vienen evangélicos. Eso no estaban preparados para viajar. Hay personas que van a la universidad y de allá para acá vienen, no son cristianos, no estaban preparados para estudiar. Hay personas que se van a un trabajo y de allá para acá, decían antes, había un dicho que toda la evangélica que se iba a la zona franca salía de allá descarriada. Sin embargo, yo conozco mujeres de Dios que duraron 20 años en la zona franca y salieron con testimonio. Eso es lo mismo que la política. La política, si usted tiene un concepto o está definido de lo que usted va a hacer o para que Dios lo lleve a usted allí, como llevó a José para preservar vida, como llevó a Daniel. Entonces, claro que si usted puede ir a la política, si usted no está preparado, no vaya. No. Pero si usted se siente con la capacidad, usted puede gobernar la República Dominicana, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Eso es así. Ahora, ¿los reyes quiénes eran? David era rey, era un presidente. Sí, tenía un cargo. Tenía un cargo. Sí. Entonces, Dios... Ojalá el Señor, que todos los palacios estén llenos de personas cristianas. Santo Dios mío. Pastora, hábleme del proceso de la casa donde usted vivía, que duró 20 años. Escuche lo que le voy a decir. La pastora Brígida duró 20 años en una casa de madera que casi se estaba cayendo. Sí. Que mucha gente, yo la vi, que me sorprendí cuando llegué aquí. Yo quiero que ella me hable de ese proceso, cómo ella salió de ese proceso. Yo duré 20 años viviendo en la caña, como muchos les decían. En una caña. Donde en una casa no era ni siquiera por el lugar, sino la condición de la casa. Porque al mi esposo salir de la casa, ya lo que apareciera para comer. No había para construcción. Y si acaso para mandar los niños con lo que Dios me ayudaba a la escuela. Entonces, como te dije, del proceso se aprende. Claro que sí. Yo entendí que si Dios en la Biblia llamó tantos hombres y lo bendijo, ¿por qué no lo iba a hacer conmigo, Eugenia? Santo. Porque el problema es que la gente predica, pero no vive lo que predica. Santo, Dios mío. Y no pone en práctica lo que aprende. Dios mío. Yo puse en práctica lo que aprendí. De ser una mujer mantenida, me convertí en una guerrera. No solamente predicando y cantando, sino trabajando. Que le hace falta a muchos creyentes. Porque hay gente que lo único que cree nada más en el ministerio. Pero cuando tú le hablas de poner un negocio, cuando tú le hablas de trabajar, no, Dios lo saca de los trabajos. Dios mío. Entonces yo comienzo a combinar conocimiento, sí, ministerio con trabajo para salir de la miseria. Dios mío, Dios. El mundo tiene que escuchar eso, pastora. Es que el mundo, los nuevos ministerios de este tiempo tienen que aprender a combinar ministerio con trabajo para poder que se cumpla lo que el Señor está hablando. Porque todos los profetas me decían a mí, Dios te saca, mujer, de aquí abajo. Pero ¿cómo me saca? Dios mío, Padre. Con esfuerzo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero volvió y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Pero vuelvo y te digo, ¿qué? Que te esfuerces. Sí. Y eso fue lo que hizo la pastora Brígida. Se esforzó para salir de esa miseria donde estaba sumergida. Dios mío. Trabajando. De lo de Bar al Palacio. De lo de Bar al Palacio. Todos los comienzos son pequeños. Sí. Yo comencé vendiendo habichuelas con dulce. Escuchen. Vendiendo pasteles en hoja. Haciendo dulce de coco en pote.
Esa casa donde yo vivía, que después luego de aquí me trasladé hacia acá. Sí. Esa casa yo la compré, pero había que remodelarla. Y la remodelación, parte de la remodelación, la hice yo vendiendo dulce de coco con leche. Dios En pote. mío. Dios amado. Le está hablando una mujer que su esposo la abandonó con 4 muchachos. No es profesional. No tiene recursos, no tiene padrino, no tiene a nadie, solamente tiene a Dios. Dios amado. Yo tenía a Dios, pero también tenía la voluntad. Sí. Y no estaba cautiva en la depresión, porque yo duré un tiempo en depresión. Escúcheme. Sí. Yo duré un tiempo en depresión, pero te voy a decir a ti, mujer y madre soltera, tú no puedes sumergirte en una depresión 3, 4 ni 5 años. Dios mío. Es un proceso. Después de ahí que tú ves que no hay solución, tú tienes que poner mano a la obra Dios mío. y decir, Señor, santo. dime a ver, ¿qué yo voy a hacer para yo salir de esta situación que me dejó este hombre Dios o me mío. dejó el proceso? Entonces eso fue lo que yo hice. Comencé a trabajar. Pastor, usted es una mujer indetenible. Indetenible. La gloria es del Dios Señor. mío, Padre. Pastor, ¿usted ha tenido alguna tasa de rechazo? Por supuesto. Yo he tenido, creo que he sido una de las personas que ha tenido una de las tasas de rechazo más altas. Dios mío. ¿Por qué? Porque cuando tú no te dejas manipular Dios. o cuando tú buscas tu propio conocimiento para emprender un nuevo camino, eso genera rechazo. Dios mío, pastor. Porque a la gente le gusta que tú sigas toda la vida haciendo lo que él te dice o lo que él entiende que tú debes de hacer. Entonces yo soy de la persona que entiendo que nadie haciendo lo mismo ve cambio y transformación en su vida. Dios mío, hay que entrar en movimiento. Santo. ¿Cuándo sale el libro? Pastor, ese libro hay que escribirlo, porque tiene un libro, un potencial. Nadie haciendo lo mismo va a haber cambio ni resultado. Dios mío, pastor. Tiene que Dios no cambia. Yo estoy clara. Sí. Pero los tiempos cambian. Y cambian las estrategias. Cuando Jesús vio que no le funcionaba al paralítico con el movimiento del ángel, ¿qué hizo? Dijo, este paralítico no se va a sanar, ni se va a parar de ahí con los ángeles. Dios Voy mío. a aparecer yo mismo. ¡Ey, santo, aleluya! Y apareció él. Dios mío, Padre. Entonces, si el Hijo de Dios miró que algo no funcionaba en el estanque, y mira que era la casa de la misericordia. Sí. Profundo, pastora. Era la casa de la misericordia. O sea, había que quedarse ahí o Jesús lo iba a dejar ahí 38 años porque era la casa. No. Porque aquí se va a hacer lo que funciona. Hello. Santo. Tú tienes que hacer lo que funciona. Jesús vio que los discípulos estaban pecados la noche entera en la orilla y no había nada. Dijo, yo vine aquí a cambiar esta estrategia. Vámonos a hablar adentro, que aquí es que está la dimensión ahora. Dios. Y lo sacó de la orilla y lo metió más adentro. Dios amado. Entonces por eso que hay gente que no van a cambiar, que no van a tener cambio o no van a tener beneficio. Porque ellos lo dejaron en la orilla y ahí se quedaron. Dios mío, Padre, qué palabra, pastora. Dios mío. A ellos lo dejaron en la orilla y ahí se quedaron. Pero a mí, el que me deja en la orilla a mí, y yo duro la noche entera sin pecar, al otro día estoy yo mirando para todos lados a ver a dónde es que está la peca. Buscando la idea. Dios mío, Padre. Y eso fue lo que pasó con mi vida. Por eso Dios fue formando en mí un carácter. Fue formando a mí una mujer aguerrida, una mujer empresaria, una mujer o emprendedora. Dios mío. No me considero empresaria, sino emprendedora. Y cuando yo comencé a ver los resultados diferentes, nadie me ha podido detener. Y mientras el Padre siga conmigo, nada ni nadie me detiene. Dios mío. Una pregunta. ¿Qué pasaba con la ofrenda que le daban en la administración? Sí. ¿Podía sustentarle, podía ayudarle? ¿Cómo era eso? Bueno, el que conoce de prédica en República Dominicana sabe que las prédicas de República Dominicana no dan. ¿A dónde te dan? Porque a mí me tocó amanecer en una vigilia cantando. ¿Cuál es mi cámara?
cantando, Fluya, pastora. ministrando y predicando, y al otro día decirme que Dios la siga usando. Alaba a Dios si puede. Ay, padre, pastora. Ay, Dios mío. Y al otro día decirme que Dios la siga usando. Entonces, yo no sé si ahora Santo. la ha cambiado la cosa, pero en mi momento y en mi tiempo, las ofrendas no daban para una mujer de Dios con familia, un hombre de Dios con familia, sustentarse. Por eso yo, como nadie me puede adaptar a un sistema, comencé a poner mi negocio. Sí. Y comenzaron la profecía, mire, Dios no la quiere trabajando, Dios no la quiere en la política, Dios no la quiere allí, Dios no la quiere aquí. Bueno, cuando Dios no me quiera en algo, que me mande la remesa. Dios mío, padre. Pastora, qué mensaje, Dios mío. Qué palabra. Pastora, ¿tuvo usted alguna tasa de, vamos a decir, fue menospreciada usted? Por supuesto, porque cuando tú comienzas a ejercer lo diferente, la gente entiende que tú tienes dos cachos, Dios. que tú tienes falsa doctrina, Fue rechazado. que tú estás influenciado y comienzas a rechazarte. Dios. Y la gente comienza, la gente que tú creías que eran tu gente, todo el mundo comienza a irse, porque la gente entiende que el barco se va a hundir y nadie se queda en el barco cuando el barco se va a hundir. La gente comienza a irse del lado. Pero cuando tú tienes una comunión con Dios y Dios ve que lo que tú estás haciendo no va a dañar tu vida espiritual, Dios te respalda. Y eso ha sido lo que ha pasado con la pastora Brígida Mojica, que sobre todas las cosas Dios ha entendido en mí que yo lo que soy una evolucionadora, una revolucionaria, pero que sobre todas las cosas amo al Padre y el Padre está en mí y Dios me ha respaldado. Dios mío, qué palabra, Dios mío, santo. Pastora, ¿tiene usted algún mensaje para esta nueva generación? Una palabra que usted le pueda dar a esas mujeres de Dios que están pasando por procesos así como usted ha pasado. ¿Qué palabra usted le puede dar para fortalecerle en estos tiempos a esta nueva generación? No todos los procesos son iguales. No todos los procesos son iguales. No quiero que el proceso mío, ¿verdad?, las demás se asusten, porque yo entiendo que lo mío fue más largo por el llamado o porque yo era un poco más exigente. Pero yo les quiero a esta nueva generación, a estas mujeres que quizás están en depresión como yo lo estuve, que no se detengan, que no se queden estancadas, que transicionen, que evolucionen, que busquen ayuda espiritual y profesional. Porque yo nada más no me quedé buscando oración ni pidiendo oración. Hubieron momentos determinados donde yo entendí que habían cosas que orando, no la iba a solucionar nada más. Se ora para buscar la guianza y la dirección. ¿De dónde tú vas a pescar? ¿A dónde tú vas a buscar los resultados? Se ora, repito, para buscar la guianza y la dirección hacia dónde tú vas a tirar la red de nuevo y dónde va a traer los beneficios que tú no has recibido hasta ese momento. Entonces, la nueva generación, no te quede estancado. No hay que pecar, Eugenia. No hay que descarriarse. No. Solamente hay que orar para buscar la guianza y cambiar de posición para tomar o obtener los resultados buenos para tu vida, para tu crecimiento. Se puede. Pastor, una pregunta. La gente está preguntando. ¿Se va a quedar sola la pastora Brígida? ¿No se va a casar? Ay, Dios mío. Fluya, pastora, fluya, no tenga miedo. Mira, pero ustedes no me respetan. Bueno, yo no estoy sola porque tenga tabú,
sino que fue una decisión que yo tomé. Porque oye, ¿qué pasó conmigo? Cuando yo me veo envuelta en este proceso tan difícil, entonces yo dedico demasiado tiempo porque yo no quiero volver a vivir la miseria que viví. Santo Dios. Entonces yo enfoco mi mente en lo que es nada más trabajar. Porque yo dije, Satanás, mi descendencia y mi ADN y mi linaje, yo no lo voy a hacer marcado, no lo voy a dejar marcado por un proceso ni por una situación. Santo. Yo tengo que trabajar y luchar para tener una familia, porque hay que entender algo. Hay demonios generacionales que a veces te quieren marcar a ti Sí, así. con maldiciones Sí. de enfermedad, de miseria, Sí. y tú tienes que fajarte duro, duro, duro para rechazar y Exacto. romper. Sí. Entonces, en el lapso de rompimiento, yo me envolví, que a mí nadie me pudo hablar nunca nada de matrimonio ni nada. Yo nada más veía la sola dimensión de lo que era trabajar el ministerio para que mis hijos no se quedaran en la misma posición donde el enemigo nos había dejado. Entonces eso me llevó mucho tiempo y no me casé, no es porque no, sino porque eso me llevó tiempo. Y ya Una mujer joven. Es verdad, se ve joven, pastora. y me quedé así. Pero no es porque entiendo que para mí, no, para mí el matrimonio no es, para mí el matrimonio no es, que mi posición, yo me creo con la libertad de que yo puedo rehacer mi vida. Es así. Aunque todavía aunque ya haya pasado el tiempo, pero no sé lo que vendrá en el camino, pero no estoy pensando en eso ahora. Dios mío. Usted tiene una carpeta en la mano. Usted no esperó con algo. Díganos. No se quede con nada. Sí. No, lo que pasa es que tú sabes que cuando me hablan de entrevista y testimonio, quería hacer un resumen. Porque no sabía que la entrevista venía con preguntas, sino que yo dije, bueno, déjame ver si lo que me vas a tocar a mí es como dar el testimonio, tú sabes, como prédica. Pensé que era a nivel de prédica y por eso siempre quise hacer unos tópicos acá, de hacer un resumen de lo que es mi testimonio, porque si me pongo a testificar todo lo que viví o todo lo que yo he vivido, Vamos a hacer una segunda parte. vamos a hacer exactamente, no me iba a dar el tiempo y por eso escribí aquí algunas cosas, pero ya tú la preguntaste. Casi todo lo que yo pensaba hablar y testificar, pues ya tú lo preguntaste. Sí. 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 Y por eso tengo aquí la agenda en la mano. Así es. Bien. Ay, Hemos concluido esta entrevista dando gracias a Dios por la pastora que nos abrió la puerta, la pastora Brígida Mujica. Gloria a Jesús. Recuerde que somos la visión del remanente. No te puedes perder todo lo que Dios está haciendo por esta vía. Así que suscríbete, dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de lo que hacemos. El número de teléfono, pastora, para 809-203-9153. Ese es mi número de teléfono. Ahí está también, con ese número me encuentra por el WhatsApp. Sí, la pueden llamar también. Me pueden llamar, gloria al Señor, y estamos aquí disponibles. No estoy predicando igual que antes, pero claro, estamos predicando. Estuve en estos días en La Romana. Sí. Estoy predicando un poco ya más pausada, tú sabes, porque ahora tengo otro tipo de compromiso, pero estamos aquí disponibles, estamos en la congregación, estamos trabajando a tiempo y fuera de tiempo, estamos buscando las almas y por supuesto estamos haciendo para lo que Dios nos llamó. Amén. Estamos trabajando. Dios mío, un aplauso al Señor por este momento tan lindo, una presencia sobrenatural y yo fui edificada, pastora, Santo. como usted no se imagina. Y yo hasta lloré. Ay, Yo aleluya. sé que mucha gente se van a identificar con esta palabra que Dios ha puesto en su corazón, que usted ha declarado por esta vía. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Le vamos a hacer un canal a la pastora. Sí, le vamos a hacer un canal de YouTube, pastora. Perfecto. Para que usted tenga sus redes. Oficial 01, para que desde que lo hagamos se suscriba a su canal y la esté buscando. Amén. Así que Bye. otra cosa, pastora, me gustaría que el mundo entero escuche esa palabra que usted tiene de parte de Dios. Estamos disponibles, estamos La pastora dispuestos a está predicar. disponible, tiene su agenda Sí. abierta. Si usted Tengo la mi quiere agenda invitar, abierta. Amén. si se la quiere llevar para los Estados Unidos, para Colombia, para Argentina, México, ella tiene
su agenda abierta, invítela porque tiene una palabra de parte del Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Vamos para el sancocho, que la gente no sabe nada todavía. La pastora nos está preparando algo delicioso, Venga para porque acá. esto no se queda así. La visión del remanente. Sí, aquí estamos en la visión. Ay, pero déjame ver esta cocina. Aumentando la fe a muchas personas, a eso nos llamó Dios. A dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y el que critica está endemoniado. El que critica Está endemoniado. está endemoniado. La Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen Y no- añaden tristeza. Dios cumple su palabra. Mantente confiando que lo tuyo viene también. Dios mío. Dios mío. Acá tenemos la parte del caldo o sancocho, como decimos en República Dominicana. Dios mío. Si se te están olvidando las cosas, si te sientes desanimado, trasládate acá hacia el caliche. La pastora nos espera a nosotros como reyes. Trasládate acá para que disfrutes del caldo, como dice Marlon, o el sancocho dominicano. Dios mío, pero padre. Te espero acá para hacerte un sancochito de eso. Puede visitarla. Para que testifique conmigo y celebre conmigo la victoria. Dios mío, el aleluya. mundo se va a dar cuenta Sí. de que Dios es real. Sí. Mi gente, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Ya usted vio lo que Dios puede hacer cuando tú oras, cuando eres ferviente, cuando tienes un espíritu de resiliencia, que es el espíritu que tú te reivindicas a pesar de que nadie cree en ti, a pesar de que te hayan abandonado los hombres, pero Dios te dice, sigue avanzando. Pastora, la felicito, sigue avanzando. Dios mío. Bendiciones.